Bueno, saben que pasaron 2 años y 2 meses desde aquel día en el que Jesús se bautizó y esta historia que registran Mateo, Marcos y Lucas es una hermosa y valiosa historia para vos y para mí. Por eso la vamos a compartir hoy. ¿Te sentiste alguna vez un pecador, una pecadora? ¿Cómo trata Jesús a los pecadores? Mira, ojalá nunca olvidemos el incidente que vamos a ver a continuación. Mateo, ¿sabes? Conocía y admiraba a Jesús desde hacía cerca de un año, pero era de esas personas que lo admiraban a la distancia porque sabía que Jesús era un maestro especial. En cambio, bueno, él era un cobrador de impuestos, un pecador. Pero unos 4 meses antes de este día, Jesús pasó frente a su mesa de recaudación. Estaba en esa oportunidad Jesús seguido por muchas personas y Mateo la verdad no se atrevía a acercarse a ellos, aunque te aseguro, moría de ganas por hacerlo. Solo que sabía que la gente lo iba a insultar y lo echarían. Y además imaginaba que seguramente Jesús lo trataría igual. Esos pensamientos rondaban su mente cuando sorpresivamente Jesús lo miró a los ojos y le dijo: Mateo, sígueme. A partir de ese día su vida fue cambiando tremendamente. Ahora, en vez de sentarse a cobrar impuestos, caminaba por diferentes ciudades y pueblos acompañando a Jesús y a sus discípulos. Él mismo fue uno de sus discípulos. Mateo quería que mucha gente como él conociera a Jesús y disfrutara del cambio de vida que él estaba viviendo. Mateo estaba viviendo, ¿saben?, un momento altamente contagioso. Unas pocas semanas después de la tormenta que casi les destroza el barco en medio del lago y de ese encuentro con los endemoniados, decidió que era momento de organizar una fiesta en su casa, en honor al hombre que había dado sentido a su vida. Esta historia empieza a contarse en Mateo capítulo 9, versículo 10, donde dice que mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. Saben, Mateo quería que sus ex colegas lo conocieran. Así entenderían por qué abandonó un trabajo tan lucrativo como el que tenía para seguir a este maestro. Él conocía el estilo de vida de un recaudador. Conocía sus miserias, ese vacío interior que ningún logro personal podría llenar jamás. También había intentado ser feliz a través del dinero, pero también sabía que el camino real era otro, solamente Jesús. Por eso, no solo los discípulos fueron invitados a esta fiesta, sino que también invitó a todos sus amigos, a sus ex colegas. Mateo era un hombre de buena posición económica. Seguramente no habría muchas casas que podían albergar a tantas personas como las que hubo en esta fiesta. Había una gran mesa en la sala y en torno a ella decenas de personas estaban disfrutando del momento y de la presencia de Jesús con ellos, por supuesto. Los planes de Mateo se estaban haciendo realidad y sus ex colegas estaban viviendo y oyendo a alguien que podía cambiar sus vidas como había cambiado la suya. Era muy agradable y novedoso para estos cobradores de impuestos ver a un maestro sentado a la mesa con ellos y que los tratara bien encima. Saben, ellos nunca habían vivido una experiencia semejante, porque siempre los religiosos los hacían sentirse a ellos como unos pecadores y traidores a Israel. Pero este maestro Jesús, era diferente. Versículo 11 continúa diciéndonos: cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Estos fariseos vieron lo que ocurría y se indignaron profundamente. ¿Cómo se atrevía Jesús a juntarse con esa clase de gente y encima tratarlos bien? No podían contener su desesperación y le reclamaron con fuerza entonces a los discípulos de Jesús:
¿Cómo es que su maestro se junta con cobradores de impuestos y con pecadores? Que un maestro tenga esta actitud era absolutamente inaceptable. Jesús escuchó el reclamo que hicieron a sus discípulos. Él sabía que esto iba a pasar y quería que este reclamo se expresara para poder entonces explicar algo que ellos nunca habían entendido. Estos religiosos, ¿saben? Creían que Jesús amaba a los buenos como ellos y detestaba a los pecadores como la gente que estaba ahí rodeando a Jesús. Y si Dios detestaba a esta gente, ¿cómo podía alguien que se llamara religioso como Jesús mostrar amor por ellos? Verdaderamente no podían digerir lo que Jesús estaba haciendo ante sus propios ojos. Era el momento perfecto que Jesús esperaba. Él quería salvar a todos estos que se sabían pecadores, ¿saben? Pero ¿sabes qué más? Él también quería salvar a los que se creían santos y por creerse tan santos se sentían superiores a los demás y no sentían necesidad de pedir perdón. Por eso el versículo 12 nos dice que al oír esto, Jesús contestó, no son los santos los que necesitan médico, sino los enfermos. Noten cómo Jesús está apelando a su sentido común cuando les dijo, las personas sanas no necesitan médico, los que lo necesitan son justamente los enfermos. ¿Entienden ahora lo que están viendo? Y continúa entonces Jesús recordándoles un mandato bíblico que ellos conocían muy bien, aunque jamás lo hubieran aplicado al relacionarse con pecadores. Ese texto bíblico dice, vayan y aprendan lo que significan. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Wow. Continúa hablando entonces Jesús. Recuerden que Dios nos dijo, quiero que sean misericordiosos y que no se la pasen simplemente la vida haciendo sacrificios. Y hablando de su propia misión, yo no vine a buscar gente justa, sino los que se saben pecadores, para invitarlos a que se arrepientan. Los pecadores que rodeaban la mesa ahí donde estaba Jesús no lo podían creer. Jesús los estaba defendiendo a ellos de los escribas. No solo Mateo logró su objetivo de que sus amigos conocieran a Jesús, ¿saben? También Jesús logró el suyo de que todos sepan que Él vino a buscar y a salvar a los que se sentían pecadores. Dios es así. ¿Te sentís un pecador? Hoy compartimos muy buenas noticias para vos. Él vino a buscar pecadores que se saben perdidos, que saben que no pueden vencer sus malas inclinaciones. Este es el tipo de personas que pueden ser salvadas por Jesús. Él nos limpia y nos da el poder para poder ser más que vencedores gracias a Él. Ojalá Dios pueda trabajar en tu mente cuando te sientas un pecador y te des cuenta que justamente por esa razón es que estás preparado para recibir a Jesús y ser victorioso en su nombre. Él no vino a buscar a gente que se cree justa y que no necesita arreglar nada en su vida. Vino a buscar a gente como vos y a mí, que nos sabemos pecadores y necesitados. Que Dios nos bendiga para que, sabiendo esto, teniendo conciencia de esto, podamos aceptar el milagro que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Que Dios nos bendiga.